Ahora quiero compartir el mensaje de culto de la tarde, mensaje titulado Obras del Espíritu Santo. Es el mensaje de nuestro pastor principal. Cita bíblica de hoy, Hechos capítulo 2, verso 1 hasta versículo 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Somos muy bendecidos por la enseñanza de nuestro pastor principal, por medio de revelación que Dios da. Por eso nosotros tenemos un mensaje profundo, amplio, también y abundantes. Y mensajes precisos que no hace con hipótesis o por idioma o por alguna otra manera teológica, sino por revelación de Dios. Y a través de nuestro pastor principal recibimos mensaje muy preciso, correcto, profundo, muy espiritual. Y hoy en día en el mundo cristiano hay escasez de explicación sobre Espíritu Santo. Muy superficial, muy común. Pero en Mangmin, a través de nuestro pastor principal, tenemos una explicación, los mensajes profundos sobre Espíritu Santo. Por eso nos ayuda a crecer espiritualmente, especialmente estamos viviendo en la era de Espíritu Santo. Y en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios Padre está escrito como Jehová. Dios Padre desempeñó cultivo humano. Hace más o menos 2000 años, nuestro Señor vino a esta tierra, desempeñó cultivo humano por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, subió al cielo, envió Consolador, Espíritu Santo a los creyentes. Por eso desde ese momento empezó la era del Espíritu Santo. Y tiempo que Espíritu Santo desempeña cultivo humano. En aquel día de Antiguo Testamento, Espíritu Santo no podía morar en corazón del pueblo de Israel. Cuando necesitaba ayuda, fuera de cada persona apta, Santo Espíritu ayudaba. Y en aquel momento llamaba al pueblo de Israel como pueblo de Dios. Está un poco distanciado, comparando con hijo, hija. Hijo, hija, ¿qué significa? Ya está cerca. ¿Sí? Pero pueblo, podemos decirlo, comparando con hijo, hija, está un poco lejos. Pero después de recibir Espíritu Santo mora en nuestro corazón. En tiempo de nuestro Señor Jesucristo, solo nuestro Señor trabajaba
en pueblo de Israel, en país Israel, con los judíos. Pero hoy en día, digamos, después de llegar como Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos envió Espíritu Santo, ya empezó a difundir Evangelio del Señor. Al que cree, Dios da Espíritu Santo. Por eso, Espíritu Santo, ¿quién es Dios? Mora en corazón de cada creyente. Por eso, imagínense, en aquel momento, como creyentes israelitas, era pueblo de Dios. Pero ahora, nosotros en Cristo Jesús somos hija de Dios. También Espíritu Santo, Dios, Espíritu Santo, mora en nuestro corazón. Por eso, un tiempo más provechoso, más bendecido por desempeño de Espíritu Santo en cultivo humano. Pero hoy en día, muy escaso ese mensaje, explicación sobre Espíritu Santo. Pero a través de nuestro pastor principal, por medio de revelación, nosotros tenemos un conocimiento amplio, profundo sobre Espíritu Santo. Especialmente el mensaje de hoy nos ayudará mucho. Ya hemos también aprendido. Creo que varias partes ya hemos escuchado, aprendido de nuestro pastor principal por otros mensajes. Pero hoy, como un mensaje titulado Obra del Espíritu Santo, nos ayudará mucho, especialmente relacionando con nuestra santidad. Por eso, entiende bien y equipe con este mensaje que pueda aplicar en su vida espiritual, para su crecimiento espiritual también, trabajando con las almas. Un momento, por favor. Uy, hace calor. Gracias. Quiero compartir sobre las obras del Espíritu Santo hoy. Jesús comprometió que enviará el Espíritu Santo luego de la resurrección, de la muerte en la cruz. Después de subir al cielo, nos comprometió en San Juan capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Aquí Consolador, ¿a quién se refiere? Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Los discípulos que han recibido la promesa del Espíritu Santo oraban fervientemente cada día en el aposento de Marcos, luego de ascenso del Señor al cielo. Nuestro Señor prometió que enviará el Espíritu Santo. Ellos no esperaban solamente con mano suelta, sino oraba con fervor cada día, esperando el Espíritu Santo. Amén. Eso es muy, muy importante. Hoy en día, en el mundo cristiano, hay una idea que, Dios, si es voluntad de Dios, ahí va a suceder, va a pasar, va a sanar. No prepara, no ora. No es así. Hasta que viene la bendición, hasta que llega la respuesta, hay que orar, hay que preparar. Amén. Los discípulos que han recibido, por fin vino el Espíritu Santo a los discípulos
como de fuego y de un viento recio que soplaba. Fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. En aquel día hablaban otras lenguas, digamos, otros idiomas. Pero hoy en día, lengua no es como un idioma. En aquel día no ha aprendido, de repente, un ejemplo para explicar, coreano o chino o inglés, pero hablaba por donde Espíritu Santo. Pero hoy en día, donde Espíritu Santo o lenguas, claro, de repente tiene alguna similitud como su pronunciación, pero en realidad no da como idioma. Esa es una diferencia. Fue abierta la era del Espíritu Santo desde aquel momento, desde este día de Pentecostés, desde la cual Dios da el Espíritu Santo a los todos que creen en el Señor, y los hijos de Dios pueden llevar la vida con victoria, con el poder del Espíritu Santo, hasta entrar en el cielo. Pero cuando viene nuestro Señor segunda vez, seremos arrebatados, hijos, hijas de Dios que tienen fe verdadera, fe reconocida por Dios. Claro, otros que no tienen fe reconocida por Dios no serán arrebatados, quedarán en los 7 años de gran tribulación. Pero cuando nosotros seremos arrebatados, Espíritu Santo también se retiran. ¿Por qué? Ya terminó cultivo humano. Claro, Dios de misericordia, de amor, y dará otra oportunidad a las almas que quedan en los 7 años de gran tribulación. Pero pleno cultivo humano se termina a través de segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí dice, los hijos de Dios pueden llevar la vida con victoria, con el poder del Espíritu Santo, hasta entrar en el cielo. Espíritu Santo, quien vino a nosotros, nos ayuda a muchas partes de nuestra vida. Por eso a veces yo les expliqué, viviendo como cristiano, cristiana, no recibe la ayuda del Espíritu Santo en el tiempo de Espíritu Santo, en la era de Espíritu Santo. Muy triste, siendo cristiano. Anoche por oración de Daniel les expliqué, ¿no? O un pueblo o una persona vive en selva, separado, no puede aprovechar luz, no puede usar alguna herramienta de civilización humana que está desarrollada en siglo XXI. ¿Sí? De repente, solamente con pantí, con hoja de árbol y cubriendo parte importante y cazando de repente animal, vive. Un ejemplo. Claro, uno puede vivir así, pero digamos, está lejos de esa civilización humana que está desarrollada. Un ejemplo, uno vive en el tiempo de Espíritu Santo, era de Espíritu Santo, pero no recibe la ayuda del Espíritu Santo. Una falta grande, una cosa muy, muy lamentable. Por eso, sí o sí, si es cristiano, cristiana, en este siglo XXI, claro, después de
resurrección de nuestro Señor, después del día de Pentecostés, debe recibir la ayuda del Espíritu Santo, guía del Espíritu Santo, debe experimentar poder del Espíritu Santo, porque Dios ha planificado ese tiempo, era de Espíritu Santo para nuestra bendición, para cumplir su propósito de cultivo humano en esta tierra. Por eso, hoy en día, uno no ora continuamente. Digamos, uno ora antes de comer 30 segundos, antes de dormir 2 minutos, 3 minutos. Ay, yo no digo esa oración. Uno no ora conforme a la palabra de Dios. Digamos, no está experimentando la ayuda del Espíritu Santo, guía, dirección, voz del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo. Por eso les expliqué, ¿no? Un pueblo o una persona que vive en selva, sin luz, sin electricidad, sin máquina, con lanza, con flecha, con hoja de árbol que cubre. Muy triste. Por eso somos muy privilegiados, porque tenemos oración de Daniel, que podamos clamar cada día, recibiendo la obra del Espíritu Santo, recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Pero este mensaje nos ayudará a ampliar nuestro entendimiento espiritual sobre el Espíritu Santo. Por eso, escuche con mucha atención, aplique en su vida, por favor. No quedemos en una selva espiritual, digamos. Espíritu Santo hace entender del pecado, la justicia y el juicio. Ayuda a profetizar y avisar el futuro. También sana las enfermedades y debilidad. También da el don del Espíritu Santo con lenguas y visiones. Y ayuda a predicar el Evangelio con sabiduría y palabra de Dios. Palabra de ciencia. Espíritu Santo ora siempre intercediendo por nosotros y nos guía al camino de la salvación y nos protege y guarda hasta entrar al cielo. Por eso, Espíritu Santo tiene su apodo, su nombre, apodo, Consolador, guía, protegedor, ¿sí? Ayudador. Por eso, imagínense, un ejemplo. Uno está en otro mundo o otro país donde habla diferente idioma y con diferente cultura, con diferente moneda, un ejemplo. Pero uno no tiene guía, no tiene ayudador, tendrá gran problema. Pero nuestro Dios en los días finales, últimos días, planificó que Espíritu Santo que nos guía, que nos ayude, que nos protege. Pero sin oración adecuada, yo le diría, antes de dormir, antes de comer, oración, eso no es una oración para recibir la guía, protección, ayuda del Espíritu Santo. Por eso, uno no tiene esa oración. Un huérfano espiritual, un huérfano cristiano, digamos, sin ayudador, sin guía, ¿sí? Sin consolador. Muy triste. Pero nosotros, sí, tenemos esa oración. Estamos orando continuamente. Muchas felicidades. Pero también ánimo. Todavía algunos hermanos que no asisten todos los días a la oración de Daniel, exhorto que
desde este mensaje, entendamos bien, oramos continuamente. Ahora más o menos más de 60% de los hermanos que asisten al culto dominical está asistiendo a la oración de Daniel. Claro, de repente algunos hermanos rotan, ¿sí? Algún día sí, algún día no. Por eso yo creo más hermanos orarán, pero necesitan aumentar asistencia de la oración de Daniel. Amén. ¿Por qué? No podemos quedar como huérfano cristiano perdido, porque necesitamos Espíritu Santo, consolador, ayudador, guía, proteedor. Entonces, ¿qué son 3 puntos más importantes entre las obras del Espíritu Santo? Las obras del Espíritu Santo hay muchos, pero hoy nuestro pastor principal nos enseñó, explicó 3 puntos importantes de las obras del Espíritu Santo. Por eso no hay que pensar, solamente el Espíritu Santo trabaja en 3 puntos importantes. No, hay muchos, pero más importante, 3 puntos más importantes. Primero, el Espíritu Santo hace percatar de los pecados del corazón y hace arrepentirse. Repito, Espíritu Santo hace percatar de los pecados del corazón y hace arrepentirse. En general, el término percatarse, ¿qué significa? Uno tuvo, pero no sabía. Pero después, por alguna razón, entendió que tuvo. ¿Amén? Por eso aquí dice, Espíritu Santo hace percatar de los pecados del corazón. Pero, digamos, si no recibe ayuda y obra del Espíritu Santo, teniendo los pecados, no se percata, no entiende lo que tiene. Después de percatar, ¿cómo es? Hace arrepentirse. Es muy importante. Todo descendiente de Adán que nace luego de caída en pecado de Adán fue el pecador. En general, la gente, yo no he pecado, pero ¿por qué yo soy pecador? Dice. Por eso, a través de Adán, y usted nació como pecador. No, ¿cómo puede? Dice. Pero nosotros sabemos, Adán cometió pecado, digamos, desobedeció a la palabra de Dios que prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y nuestro Dios le dijo que ciertamente, si comerás del árbol, ciertamente morirás, le ha dicho. Según esto, su espíritu que comunicaba con Dios fue muerto. ¿Sí? Descendencia de Adán y Eva que nacen en esta tierra después de ser expulsado a esta tierra. Nace hijo, hija de descendencia de Adán y Eva. Nace con ser humano, se compone 3 partes: espíritu, alma y cuerpo, pero nace con espíritu muerto, alma y cuerpo. Pero espíritu muerto, ser humano que tiene espíritu muerto, cuando muere con espíritu muerto va a ir al infierno. Pero cuando nace de nuevo por Jesucristo, por Espíritu Santo, y Espíritu revive, ese espíritu, esa persona puede ir al cielo, puede ser santificado también por ayuda del Espíritu Santo. El pecador no puede
ver a Dios, tampoco puede comunicarse a Dios. Por eso, domingo pasado les expliqué, Dios le ha dado el sacrificio para comunicar con Dios, ¿sí? Hoy en día ese sacrificio se convirtió en culto en Cristo Jesús, ¿sí? Pero podemos comunicarnos con Dios por recibir la salvación, por la fe en Cristo Jesús, quien nos redimió de nuestros pecados. Sin embargo, no puede ser salvo por tan solo escuchar y saber el evangelio. Escuche bien, a veces uno evangeliza, guía que haga oración de fe. Usted es salvo, ya, usted váyase, usted es salvo. Algunos piensan así. Claro, en aquel momento que ha recibido Señor Jesucristo verdaderamente, este momento muere, sí, puede ser salvo. ¿Me entiende? Al momento que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, después de su arrepentimiento, este momento sí muere, puede ser salvo. Si no, debe crecer. Un ejemplo, hay un bebé nació, pero no cuida, no se alimenta, muere. San Juan capítulo 3, verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Nuestro Señor dijo. Mejor dicho, es importante renacer por escuchar el evangelio, pero puede entrar al cielo por nacer de agua y del Espíritu Santo continuamente. Aquí, nacer de agua, ¿qué significa? Por la palabra de Dios, debe crecer, debe mantener la vida. También y del Espíritu Santo. Por ayuda del Espíritu Santo, cuidado del Espíritu Santo, puede entrar al cielo. Hay que nacer de agua, del Espíritu Santo, continuamente, después de aceptar al Señor Jesucristo. Pero hoy en día, en el mundo cristiano, hay esa equivocación, malentendido. Hechos, capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice. Aquí dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pero aquí, bautismo en el nombre de Jesucristo no se refiere bautismo en agua, No, bautismo, digamos, creer en el Señor. ¿Quién da bautismo de Espíritu Santo? Bautista Juan, ¿qué le ha dicho? Vendrá el que da bautismo en el fuego y en el Espíritu Santo. Por eso, aquí no hay que pensar y bautismo en agua, sino después de arrepentimiento, uno reconoce su pecado ante Dios, necesita Salvador. Por eso acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Ese es bautizarse en el nombre de Jesucristo. Si se arrepiente, acepta al Señor Jesucristo, después que recibirá el don del Espíritu Santo. Digamos, recibe Espíritu Santo. Espíritu Santo llega al corazón de cada creyente que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Hace nacer de nuevo como hijo, hija de Dios. Si tuvo la fe intelectual,
por escuchar el Evangelio. Debe arrepentirse sus pecados y debe solicitar el Espíritu Santo. Aquí importante, uno de repente predica, no de repente debemos predicar, predicamos. Esa alma reconoce su pecado ante Dios, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Podemos decirlo, ya tiene fe intelectual. Realmente, no solamente por guía, de todo modo ya acepto, yo le expliqué, ese momento reconoció a Jesucristo como su Salvador, aceptó. Por eso, si muere este momento, será salvo por un pelo. Pero a través de esa aceptación al Señor Jesucristo como su Salvador, por nuestra evangelización, por nuestra prédica, podemos decir, tiene fe intelectual. Mínima fe. Amén. Por eso, esa persona debe arrepentirse de sus pecados continuamente. ¿Por qué? En esta prédica, ¿cómo puede arrepentirse de todo pecado? No puede. Debe solicitar el Espíritu Santo. Por eso, importante, orar. En la oración de Daniel, en la Manmin. Uno, claro, asistiendo a una reunión para recibir el Espíritu Santo, sí, puede recibir el Espíritu Santo en ese momento también. Pero después de recibir el Espíritu Santo, no ora. Ahí viviendo en el mundo. No, puede perder. Espíritu Santo puede retirarse de esa persona. ¿Por qué? Sí, ciertamente ya acepto al Señor Jesucristo por la reunión donde ha arrepentido, a donde solicitó Espíritu Santo que venga, un ejemplo, a mi corazón. Podía recibir, pero esa persona debe orar continuamente. Viviendo conforme a la palabra, digamos, naciendo de agua, de palabra, naciendo de Espíritu Santo continuamente. Esa persona va a crecer, manteniendo su vida, va a crecer. Pero hoy en día, muchos cristianos no entienden esa parte. Ya, acepto al Señor Jesucristo, ya reconoció Jesucristo como su Salvador, tú eres salvo. Lleva su vida, páselo y sea como, de cualquier modo. No es así. Hay un bebé, ¿qué papá, qué mamá, qué persona después de nacer un bebé ya tiene vida? Ya viva con su manera, con su poder. ¿Cómo puede decir eso? Hay que cuidar, hay que alimentar, hay que tener procesos de crecimiento, igual espiritualmente. Por eso, entienda bien, por favor, si tuvo la fe intelectual por escuchar el Evangelio, debe arrepentirse de sus pecados y debe solicitar el Espíritu Santo. Claro, yo les dije, realmente en aquel momento que se arrepintió su pecado ante Dios, si aceptó al Señor Jesucristo, este momento muere de repente, puede ser salvo. Pero hoy después de aceptar al Señor Jesucristo, después de recibir el Espíritu Santo, no ora, viviendo en el mundo, como otros gente, yo he recibido el Espíritu Santo, yo tengo el certificado que he recibido el Espíritu Santo. Ese certificado de recibir el Espíritu Santo y va a asegurar la salvación. No. Muy importante. Si hace así, Dios da el Espíritu Santo al que cree y viene el Espíritu Santo de arrepentimiento. Entonces puede arrepentirse con el corazón quebrantado, entendiendo profundamente que soy el pecador tan malo y cuán sucio y perversos mis pecados. Por eso, uno por entendimiento se arrepiente, está bien, pero viene la obra del Espíritu Santo, el espíritu de arrepentimiento, por eso se arrepiente. Ese arrepentimiento profundo, entiende que soy tan malo, tan sucio.
Pero en general, uno, ay, su pecado es aquello, aquella, es malo ese pecado. Por eso debe arrepentirse. Uno, sí, ese pecado. Por eso se arrepiente. Sí, pero uno orando, recibiendo el espíritu de arrepentimiento, entiende profundamente, mi pecado tan sucio, tan malo, tan perverso. Si se arrepiente así, puede limpiar su corazón. Puede dejar el pecado, los pecados. Pero uno intelectualmente se arrepiente, bueno, sirve. Pero no es un arrepentimiento profundo que pueda dar fruto digno de arrepentimiento. Si se arrepiente todos los pecados pasados, si se siente fresco y alivio en el corazón. Por eso uno se arrepiente por la obra del Espíritu Santo, por el espíritu de arrepentimiento. Después de oración de ese arrepentimiento, tiene alivio grande, corazón fresco. Amén. Pero uno comete pecado graves, tiene corazón congojado, triste, pesado. Amén. Porque fue descargado el peso del pecado y viene la llenura del Espíritu Santo. Será dada la fe que se cree por Dios al corazón lavado del pecado. Por eso uno se arrepiente así, con espíritu de arrepentimiento. Si vive conforme a la palabra de Dios, va a tener la seguridad de su salvación. Pero uno, congregándose a la iglesia, de repente orando, pero vive en pecado, no tiene la seguridad de salvación. ¿Soy salvo o no? Tiene esa inseguridad. Pero uno se arrepiente profundamente por el espíritu de arrepentimiento, vive conforme a la palabra de Dios. Sí, soy salvo. Dios da, Espíritu Santo da esa seguridad de salvación. Será dada la seguridad de salvación en el corazón, teniendo la fe que se cree de corazón. Como anteriormente, Espíritu Santo nos guía al camino de salvación, por lo que hace percatar, descubrir el pecado y arrepentirse el pecado. Dice, Primera de Corintios capítulo 12, verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Por eso uno confiesa a Jesucristo como su Salvador por Espíritu Santo. Esa es confesión verdadera, no por intelectual. ¿Sí? Pero la obra del Espíritu Santo que hace arrepentirse es muy importante, no solo en el momento de recibir al Señor, sino también en el todo proceso de su vida de fe. Ese arrepentimiento no solamente en el momento que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, sino también en el todo proceso de vida de fe. Pero hay alguna denominación, o también aquí en Corea, aquí también, no solamente una, dos, pero algunos que dicen, cuando acepta al Señor Jesucristo fue perdonado todo su pecado, por eso no necesita arrepentirse, dice, y tenga dicha, tenga alegría solamente por aceptar al Señor Jesucristo, no necesita arrepentirse, no existe pecado más. Enseña así, pero no es así. ¿Cómo puede decir eso?
puede cometer el pecado por el corazón y por la acción hasta llegar a la medida de fe suficiente, aún siendo arrepentido en el Señor. ¿Sí? ¿Cierto? Siendo cristiano puede cometer el pecado, ¿sí? Hay que arrepentirse cada vez que comete el pecado, como limpiar al menudo los pies y las manos, aún fue limpio todo cuerpo. Por eso nuestro Señor, cuando hizo lavar pies de sus discípulos, en el principio Pedro dijo que no puede lavar mi pie. Claro, humanamente por un maestro, el Señor, ¿cómo puede lavar mi mano? Por eso nuestro Señor que decía, si no lavo tu pie, no tiene relación contigo. Por eso Pedro que decía, ay, entonces por favor lávame desde cabeza, todo cuerpo. Nuestro Señor que decía, no necesitas lavar todo cuerpo el que ha limpiado, sino pie. ¿Qué significa eso? Por aceptar al Señor Jesucristo, ¿sí? Con arrepentimiento, si es lavado, no necesita lavar de nuevo, pero pie, donde camina, ensucia fácilmente, por eso debe lavar pie. Digamos, también, un ejemplo, mano. Nosotros ya hemos bañado todo cuerpo. Después, haciendo algo, ensucia mano, hay que limpiar mano, donde sucia, ¿sí? Igual. Hay que arrepentirse cada vez que comete el pecado, como limpiar a menudo los pies y las manos. Aún fue limpio todo cuerpo. Si no se arrepiente luego de cometer el pecado, ese pecado va a separar entre Dios y usted, siendo como muro del pecado. Por eso es muy importante, no hay que postergar. Hoy de repente, ahora un ejemplo, si ha cometido algún error, alguna falla, algún pecado, muy bueno, ahí se arrepiente inmediatamente. Esta noche yo me arrepentiré, pero viene alguna otra situación, no puede arrepentirse. No es así. Por ello, aun siendo el Hijo de Dios que ha recibido el Espíritu Santo, si derriba el muro del pecado por arrepentimiento, al cometer cada vez puede comunicarse continuamente con Dios y puede recibir la respuesta de su petición. Pero acumulando su pecado continuamente, no puede comunicarse con Dios. ¿Por qué? Ese muro del pecado se separa entre Dios y uno. Por eso no hay que postergar arrepentimiento. No hay que cometer pecado continuamente. Es gran problema. Es peligrosísimo. Amén. Pero no será derivado el muro del pecado solo dependiendo de la persona que se arrepiente. ¿Por qué será derivado el muro del pecado por el espíritu de arrepentimiento que Dios envía cuando está decidido que no voy a repetir otra vez por el arrepentimiento de verdad? Pero, un ejemplo, uno, por alguna situación y se irritó, o de repente gritó, claro, puede arrepentirse. Puede repetir de repente hasta por su mal genio o todavía falta de su capacidad. Pero en este caso, cada vez debe arrepentirse. Claro, sería dejar lo más pronto posible, pero este caso, digamos, no afecta a nuestra vida. Pero, un ejemplo,
pecado de muerte. Uno se arrepiente, pero otra semana comete de nuevo pecado de muerte. Digamos, pecado grave. No solamente pecado de muerte, pecado, digamos, pecado con acción, que ve algo contundente. Pero uno se arrepiente, pero otro día hace de nuevo. Otra semana hace de nuevo, pero se arrepiente. Padre, perdóname por favor mi pecado. Después repite. No, ese gran problema no es arrepentimiento verdadero. Digamos, las cosas, podemos decirlo, las cosas triviales, por falta de nuestra, digamos, suficiente capacidad, pide perdón cada vez. Eso no afecta de todo modo, pero ya ha cometido pecado de acción, más que todo pecado grave, pecado de muerte, pero me arrepiento de este pecado, pero otra semana hace de nuevo, otro mes hace de nuevo, continuamente. No, ese no es arrepentimiento, eso afecta a la salvación. Digamos, no puede recibir espíritu de arrepentimiento. ¿Por qué? Está burlando a Dios. Amén. Por eso, si ha cometido pecado de muerte, pecado grave, sí o sí debe cortar con esta vez. Me arrepiento, siento alivio. Después comete de nuevo. Después, perdón, por favor. Comete de cada vez que me arrepiento, siento alivio. No, no es así. Eso no es arrepentimiento. No puede ser perdonado. Muy importante, amén. Por eso uno, yo no soy perdonado, por eso ya viviré en el mundo con pecado. No. Ahora entiende eso, ¿cómo? Hay que pedir perdón de toda fuerza, orando, ayunando. Por eso, mi explicación no para que pierda esperanza, fe, no. Pero algunos que dicen, mi pecado es de muerte, por eso, yo vivo en el mundo con pecado, ya yo muero en infierno, no, yo viviré con pecado. Claro, es nada de fe, nada de fe. Por eso, si comete pecado de muerte, yo no explico pecado de muerte ahora por el tiempo. Si no recibe el espíritu de arrepentimiento, no puede ser perdonado. Amén. Por eso, en este caso, ¿cómo haría? Con corazón humilde, continuo. Pero en el momento se arrepiente, de todo modo por miedo. Pero después alivio, hace de nuevo. No, ese no es arrepentimiento. Está burlando a Dios. Amén. No es pecado de muerte. En ese caso pide perdón. Sí, Dios perdona. Claro, hay que limpiar. Pero eso de todo modo no afecta. Pero no ayuda. Claro, no puede crecer espiritualmente. Continuamente comete este pecado de repente ligero, pero no ayuda. No puede llegar al tercer nivel de fe. O los pecados que cometen por palabra, eso también. Gran problema es. Pero puede ser perdonado. Claro, también, pero, un ejemplo, pecado que comete por boca, pero
성령 모욕이 뭐지? Blasfemia contra el Espíritu Santo, eso es pecado de muerte. ¿Sí? Por eso gran problema. Pero de todo modo, hay que cuidar nuestra boca, porque uno comete pecado por boca, no está escrito en su cuaderno. Por eso uno haciendo muchas fallas por boca, pero no recuerda, no se da cuenta que está acumulando sus pecados por palabras. Gran problema es. Después no puede arrepentirse. De repente, un ejemplo. Ha pasado algo con alguien, este caso, puede arrepentirse, porque ha pasado así. Recuerda, ya está presente. Pero por la boca comete falla, error, pecado. No está presente. No se ve como pecado. No puede arrepentirse. Uno habla las cosas con error, con pecado. Una semana, nada recuerda. No puede arrepentirse. Por eso, por favor, con cuidado. Por eso hay que hablar poco. Usted de repente le gusta hablar mucho, tiene gran problema. ¿Por qué? La Biblia que dice, habla mucho, hiera mucho. Claro, no está tanto así en español. Habla mucho, tiene mucho error. Por eso, ¿usted le gusta hablar tanto? Con cuidado, por favor. Con escalofrío, por favor. Claro, puede hablar, sí, escuchando, hablando, eso no es malo. Pero a veces algunos, veo, habla, no da oportunidad que responda. Habla. Hablan chin. Gran problema. Hablan en general que está hablando con mala emoción. Otra persona quiere hablar, pero no da oportunidad, habla continuamente. Está hablando con mala emoción. Está presionando a otro. Gran problema. Continuemos. Si acumula continuamente los pecados por no arrepentirse de corazón, sino arrepintiendo solo con labios, o se queda continuamente en los pecados sin nada arrepentimiento, no podría ser dado el espíritu de arrepentimiento, aún deseando tanto su arrepentimiento. Deseo que no haya este caso en medio de ustedes. Espero que entre a la dimensión que no necesita más arrepentimiento por el arrepentimiento sincero, examinando constantemente a sí mismo. Además, cumpliendo el corazón semejante a Dios. Entonces, ¿qué son 3 puntos más importantes entre las obras del Espíritu Santo? Segundo, Espíritu Santo da el poder que puede arrancar el mal. Repito, Espíritu Santo da el poder que puede arrancar el mal de corazón. Esa es obra importante de Espíritu Santo. Espíritu Santo les hace crecer paulatinamente los hijos de Dios a la fe creciente. Ayuda a desechar el pecado y la maldad del corazón por discernir entre verdad y falsedad, entre bien y el mal, haciendo recordar la palabra de Dios. Está escrito en San Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y
os recordará todo lo que yo os he dicho. Nuestro Señor lo ha dicho, Espíritu Santo hace recordar cada momento la palabra de Dios estando en su corazón. Por ejemplo, cuando odia a alguien, Espíritu Santo hace recordar esta palabra que no lo odia, sino lo ama. Y enseña la voluntad de Dios. Aún así, si no deja el odio, si no hace mal a otro, Espíritu Santo está adolorido y gime en el corazón. Por ello, siente angustia y congoja en el corazón. Por eso, de repente, se siente corazón adolorido o sale suspiro o siente congojado, corazón congojado o melancolía. Por favor, examine bien. Examine bien. ¿Por qué yo tengo corazón congojado o adolorido? ¿Por qué sale suspiro mientras no se da cuenta? En cambio, si hace el bien en la obra del Espíritu Santo, se llena del gozo y de la llenura del Espíritu Santo en el corazón. Por ello, si encuentra el mal por la obra del Espíritu Santo, no hay que terminar con tan solo arrepentimiento, sino debe arrancar la raíz del mal, la cual es misma naturaleza pecaminosa del corazón. Por eso, claro, primeramente debe arrepentirse, pero no hay que quedar solamente con arrepentimiento, sino también debemos arrancar la raíz de mal. Espíritu Santo ayuda a esa parte. El percatar el mal de su corazón o desechar el mal de su corazón no puede hacer por sí misma, por su manera, por su capacidad, no puede. ¿Por qué? La mayoría de gente vive no conociendo cuán perverso soy por la insensibilidad de conciencia, por vivir en el mundo lleno de pecado. Entonces estamos viviendo en el mundo lleno de pecado, comparando con otra persona, siendo cristiano, comparando con persona mundana. Ay, vive así, también otro cristiano también vive así, por eso no hay problema. Gran problema. No hay que comparar con otro creyente, sino con palabra de Dios. ¿Cuántas habrán que pueden confesar que he dejado mi maldad después de descubrir mi maldad, aún creyendo en el Señor y aprendiendo la palabra de Dios, aún aprendiendo sobre propia justicia y patrón? Además, muy difícil de descubrir la falsedad escondida en la naturaleza profunda, también desecharla. Sin embargo, puede descubrir hábilmente y desechar hábilmente por el poder del Espíritu Santo. Aunque sea para recibir el poder del Espíritu Santo que hace descubrir y desechar la maldad, es muy necesario tener la fuerza propia, especialmente la oración con clamor de todo corazón y de rodilla. Repito, esa parte es muy importante. Aunque sea para recibir el poder del Espíritu Santo que hace descubrir y desechar la maldad, es muy necesario tener la fuerza propia. Espíritu Santo, su poder y
puede descubrir maldad, puede desechar. Por eso, yo espero, yo declaro que Espíritu Santo limpie, descubra mi maldad, deseche mi maldad. No, no puede. Es muy necesario tener la fuerza propia, especialmente la oración con clamor de todo corazón y de rodilla. Por eso somos muy bendecidos, porque tenemos oración de Daniel. Podemos clamar. Claro, en casa de repente no puede clamar como iglesia, pero aún no teniendo voz alta, podemos clamar de corazón, ¿sí? No solo oración de costumbre con labios, sino orando más intensamente, estando en agonía para transformar, descubriendo de sí mismo. Cuando clama de todo corazón con sudor, puede recibir la llenura y la inspiración del Espíritu Santo. Puede percatar su mal, el cual no ha entendido en medio de la obra del Espíritu Santo. También puede arrancar hasta la raíz de la naturaleza pecaminosa por el fuego del Espíritu Santo que quema. Amén. Por eso no hay que orar murmurando, no hay que orar más o menos. Claro, en casa de repente no puede clamar porque está en su dormitorio, su habitación, otra familia está en otro. Por eso de repente, pero no hay que murmurar, solamente cabeceo. No. Hay que orar de todo corazón, ¿sí? De repente no clamando voz alta, pero puede sudar con este corazón. Claro, sería bueno en la iglesia, pero no hay que echar culpa. Por eso yo no puedo clamar, no puedo orar de todo corazón. Por eso yo murmuro, yo cabeceo. No. Entonces, ¿qué son 3 puntos más importantes entre las obras del Espíritu Santo? Tercero, Espíritu Santo hace conocer el corazón de Dios. Está escrito en Primera de Corintios capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ser humano que vive como la creación con límite carnal no puede conocer el corazón de Dios. No puede entender el amor, la bondad y la misericordia que supera el límite del hombre. Pero si recibe la inspiración en medio de la obra del Espíritu Santo, puede sentir el corazón de Padre, el cual es Espíritu. A medida que aumenta la medida de fe, puede sentir y entender aún más profundamente el corazón de Dios. Por ejemplo, lo que Dios Creador ha dado su Hijo unigénito a los pecadores es el amor inimaginable de verdad. Entonces podemos hablar, gran amor del Señor que nos ha dado su Hijo unigénito para pecador. Podemos hablar fácilmente, pero si viene obra del Espíritu Santo, podemos entender, conocer de corazón profundamente. No solamente por lo que entendemos por nuestro cerebro, no. Sí puede entender de corazón cuán alto, cuán profundo y grande su amor. No podría cesar las lágrimas
de gratitud. Tampoco sería difícil de desechar los pecados por el amor al Padre y de darle la vida propia a Él, a Dios. Si conoce, si entiende verdaderamente corazón del Padre que nos ama, que nos ha dado su Hijo, como esa explicación, puede dejar el pecado, puede dejar este mundo. Pero nosotros solamente por inteligencia, por entendimiento de cerebro, ya Dios es amor. Por eso, digamos, no conocemos el corazón de Padre Dios. Por eso, aún deseando desechar, cortar este pecado de muerte, no puede cortar, no puede dejar este mundo. Le gusta amigos, cerveza, juego, billar, un ejemplo. Free Fire, juego de video, no puede dejar, pero sí, por la obra del Espíritu Santo, sí entiende, comprende, sí conoce el corazón de Dios, su amor conmigo, puede dejar. ¿Por qué? Realmente entiende, corazón, altura, profundidad, gran amor del Señor. Conoce por obra del Espíritu Santo, por eso puede dejar, puede cortar, pero uno desea, sabe, ya entiende, ese Free Fire, no bueno, cerveza con amigos, no bueno. De repente estaba interesante para pasar tiempo, pero y fumando billar, no bueno. Dejando oración, y paseando, no bueno. Sabe, pero no puede dejar. ¿Por qué? No conoce bien el amor de Dios, amor del Señor que me da. Pero la obra del Espíritu Santo hace conocer. ¿Cuándo dicen amén? Si entiende de corazón este amor por la venida de poder del Espíritu Santo, aún siendo nuevo creyente o la persona con el corazón endurecido, puede arrepentirse con el corazón quebrantado ante Dios. Si conoce el corazón de Dios por la obra del Espíritu Santo, aún siendo nuevo creyente o persona de corazón endurecido, puede arrepentirse con el corazón quebrantado ante Dios. Pero si no entiende de corazón, no puede sentir la emoción ni lágrima, ni lagrimear una gota, aún hablando la preciosa sangre de la cruz del Señor. Por ejemplo, aún explica el sabor de naranja a la persona que no ha comido. No llega el sentimiento al corazón de que escucha, ¿sí? Pero usted, ¿le gusta jugo de naranja? Ahora escucha saliva porque usted conoce ese sabor. De repente desearía, terminando culto, tomaría un vaso de jugo de naranja. Pero, un ejemplo, hay una fruta kaki. Eso en Corea, en Japón, sí está. Usted no sabe kaki. Anteriormente, claro, alguna oportunidad yo le expliqué la foto. Usted no ha comido, por eso, kaki. ¿Qué es eso? De repente ha visto por foto, pero ¿qué sabor? No sé. Pero para mí, para mi familia, cuando escucha kaki, ¿por qué no hay kaki en Colombia? Da sabor, ¿sí?
Yo hablo aquí, pero usted no se siente. Asimismo, aún le explica en detalle que Padre Dios es el perfecto y santo, el cual llena de amor y bondad a la persona que tiene el corazón carnal. Aún así sea persona, sentirá algo vago. Esa persona sentirá algo vago. Un ejemplo, nuestro pastor principal en culto de la mañana, explicando lo que ha pasado. ¿Cuántas veces él tenía llanto? En esa historia para alguien, algo normal. ¿Sí o no? Muy normal, pero nuestro pastor principal tiene llanto. ¿Pero por qué? Tiene este corazón de amor. ¿Sí? Por eso, para nosotros algo muy natural, pero nuestro pastor principal está limpiando lágrimas. ¿Por qué? Tiene este corazón. Sin embargo, cuando llega la obra del Espíritu Santo al corazón, sentirá personalmente el corazón del Padre, el cual es amor mismo y bondad misma. También cuando está indeciso, ¿qué es la que Dios quiere? Ante una situación, lo que enseña es la obra del Espíritu Santo. Espíritu Santo puede dar la voz y la dirección en el corazón. También es posible comprender los secretos profundos del mundo espiritual y entender la voluntad y la providencia del Padre por la obra del Espíritu Santo. Por eso, un ejemplo, uno escuchando mismo mensaje sobre Nueva Jerusalén, otro escucha, no me llega nada. Qué bueno. ¿Qué es bueno en la Nueva Jerusalén? Ay, aparece bonito, pero a mí más interesa cerveza con billar, con amigos. Un ejemplo. Es más valioso para mí, un ejemplo. Pero Nueva Jerusalén, ay, aburrido. Pero sí viene la obra del Espíritu Santo. Sí, entiende, siente de corazón. Por comprender el corazón del Padre, por la obra del Espíritu Santo, puede asemejarse al corazón del Padre. Puede entrar al Espíritu y al Espíritu completo, lleno de verdad en su corazón. Entonces, amados hermanos, deben orar con gran anhelo para comprender profundamente al corazón del Padre en la obra del Espíritu Santo. Por eso, sin oración, digamos, no asiste a la oración de Daniel, no puede crecer espiritualmente, no puede gozar la obra del Espíritu Santo. Tan preciosa, grande, valiosa, pero no puede. Solamente por asistir al culto dominical, claro, eso también importante, debe hacer. Pero nosotros no podemos quedar allí. ¿Sí? Amados hermanos, hoy hemos compartido 3 puntos importantes de las obras del Espíritu Santo. Primero, Espíritu Santo hace percatar de los pecados del corazón y hace arrepentirse. Segundo, Espíritu Santo da el poder que puede arrancar el mal, pero es muy necesario nuestra propia fuerza, oración con clamor, sin cesar. Amén. Venciendo tentación de pereza, de diversión.
Pero ahí sí asiste a la oración de Daniel, puede orar fácilmente. Sí. Tercero, Espíritu Santo hace conocer el corazón de Dios. La obra del Espíritu Santo no es dada automáticamente a todo creyente. Por lo tanto, ustedes deben pedir orando con anhelo, asistiendo a la oración de Daniel. Salmos capítulo 42, verso 1, 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. De repente uno no se siente, no sabe muy bien, un ejemplo. Ay, ¿qué es eso, este mensaje? Por favor, asiste a la oración. Clame, por favor. Por la obra del Espíritu Santo va a entender, va a experimentar. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice. También no siendo rebelde, sino la obediencia a la obra del Espíritu Santo puede recibir la obra del Espíritu Santo más clara y profunda. Deseo que sean semejantes al corazón del Padre y no entristezca jamás al Espíritu Santo y haga rápidamente la circuncisión al corazón, agradeciendo de corazón por lo que Espíritu Santo quien mora en su corazón y guía al camino de la salvación. Nuestro pastor principal terminó con esta oración. Oro en el nombre de Jesucristo, que la obra ardiente del Espíritu Santo que vino en el aposento de Marcos sea siempre con ustedes hasta la venida del Señor. Amén. Oremos juntos, meditando, aplicando este mensaje a cada uno de nosotros. Amado Padre, Señor, muchas gracias. Hoy hemos compartido un mensaje tan precioso que nuestro pastor principal nos ha predicado. El mensaje titulado Obra del Espíritu Santo. Padre, Señor, muchas gracias. Somos Manmin, somos ovejas de nuestro pastor principal. Por esa bendición podemos clamarte cada día, sin dificultad. Padre, muchas gracias por esa oportunidad, esa bendición que podamos compartir este mensaje que nos ayuda grandemente. Padre, ayuda a recibir la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para crecer, para llegar a la santidad, para experimentar tu bendición grande en nuestra vida. Padre, muchas gracias. Guíanos, danos la capacidad de clamarte. Padre, ayuda a vencer todo obstáculo o todo desafío que nos llegue a la oración de Daniel, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.